Bienvenidos a la sesión 4 del curso Formulación de Proyecto de Emprendimiento. En esta sesión veremos el tema Desarrollo de la metodología de árbol de problemas y objetivos. Bienvenidos. El logro esperado de esta sesión es que sepan utilizar el modelo del árbol de problemas y objetivos para la identificación del problema central o necesidad central o dolor central y entiendan también sus causas y efectos en un contexto socioeconómico específico o en el entorno de la sociedad o de las personas que están sufriendo ese problema, necesidad, dolor o frustración. Entonces, ¿qué cosa es lo que vamos a ver ahora? El desarrollo de la metodología del árbol de problemas y objetivos. Vamos a hacer un repaso rápido de lo que fue la sesión pasada de la técnica de identificación de problemas y soluciones, el taller de presentación preliminar de árbol de problemas y objetivos de las ideas de negocio identificadas, a través todo de un ejemplo concreto que vamos a ver al finalizar nuestra sesión. De todas maneras, en las sesiones síncronas o sesiones presenciales en campus, conforme a su malla curricular y a su docente, se van a ver más ejemplos de árboles de problemas y a desarrollar los suyos propios. Antes recordemos entonces qué hemos visto hasta el momento y en la sesión anterior. ¿Qué buscamos cuando emprendemos? Cuando emprendemos buscamos rentabilidad, ganar dinero, buscamos también generar un impacto positivo en la sociedad y también buscamos que nuestro modelo de negocio tenga un alto nivel de escalabilidad. ¿Qué más vimos? ¿Qué es un problema y qué no es un problema? ¿No? Un problema, una realidad negativa que queremos cambiar y que además sí se puede cambiar. ¿Y qué no lo es? Bueno, esas realidades negativas que no podemos cambiar, por lo cual el emprendedor tiene que tomarlo como dato y saber gestionar su modelo de negocio ante esa realidad. Por otro lado, tenemos que saber plantear un problema. ¿Y para qué sirve plantear un problema central? Para que en una sola oración o en una sola frase nosotros sepamos de qué trata el problema, cuál es la magnitud del problema, dónde está focalizado, quiénes sufren ese problema y podamos entender cuál es esa realidad negativa. ¿Cómo plantear un problema? Vimos los pasos que justamente coinciden con lo que acabo de mencionar. Tener un problema prioritario, focalizarlo, identificar cuál es ese segmento de la población afectada, industria, empresas, no geográficamente dónde se encuentra, etcétera. Todo añadirlo a una sola frase. Entonces, ¿cómo hacemos un diagnóstico adecuado? Y para ello hay que entender que para emprender debemos recurrir a fuentes confiables, fuentes primarias y fuentes secundarias. Inicialmente, fuentes secundarias. ¿De acuerdo? Es importante que ustedes lo primero que van a hacer y que vamos a hacer en acompañamiento es recurrir a las fuentes confiables de determinados problemas que para ustedes sean problemas prioritarios que pueden solucionar con un negocio. Pero recuerden, no pensemos primero en el negocio, pensemos primero en el problema, en la necesidad, en el dolor, en la frustración de la gente, que está sufriendo la gente. Porque de ahí es que van a salir diversas ideas de negocios como opciones de solución. Entrevistas a expertos es una de las técnicas, eh, y bueno, en general la entrevista a profundidad, una de las técnicas que vamos a aplicar también. Entrevistas a personas afectadas. En realidad son estos dos perfiles a los que debemos de recurrir cuando hablamos de fuentes de información primaria, a las personas afectadas mismas y a expertos. ¿Pero qué expertos? Expertos podemos considerar a profesionales especializados en tratar el problema o que ya hayan tratado o solucionado el problema de alguna forma. Si es que es un problema de salud, por ejemplo, recurrir a un médico especialista en ese problema de salud para que nos cuente qué casos ha visto, cómo ha solucionado, qué alternativas hay también de tratamiento, entre otras cosas más. ¿A qué fuentes confiables puedo recurrir? Recordarán que respecto a las fuentes confiables que pueden recurrir, habían como unos factores claves a considerar
para elegir las fuentes confiables. En este caso, refiriéndonos a las fuentes de información secundarias. Y están, lógicamente, las entidades públicas y privadas. Si es que vamos a recurrir a prensa, a notas periodísticas, notas de prensa, etcétera, tiene que ser prensa confiable, prensa que tenga ya un prestigio ganado. Agencias de investigación de mercado, artículos científicos revisados por pares que hayan pasado revisión, a informes tipo memoria de empresas, informes del INEI, informes o estudios que hayan realizado que estén relacionados al problema que quiero investigar para poder conocer más del problema. ¿Por qué? Porque recordemos que para poder hacer adecuadamente un árbol de problemas y en general para poder emprender y solucionar un problema tenemos que entender lo máximo posible y saber lo máximo posible acerca de ese problema. Debemos buscar volvernos expertos en conocer ese problema. Y aquí es donde les presento el árbol de problemas. ¿Y para qué nos sirve el árbol de problemas? Nos sirve para describir una situación negativa que existe y que se puede solucionar. Para también ver gráficamente cómo se relacionan las causas con los efectos en el problema central en sí. Para visualizar esto en un diagrama. Entonces el árbol de problema es una técnica que nos ayuda para estas tres cosas. El paso 1 para elaborar un árbol de problemas es que elaboremos una lista de posibles causas críticas en torno a un problema que en equipo hayamos considerado elegir para estudiar, para investigar, para conocer. Si es que tengo, por ejemplo, o si decido, por ejemplo, el problema de alto nivel de desnutrición o alto índices de anemia en niños de 2 a 8 años, en el distrito de San Juan del Lurigancho, tengo que empezar a investigar y a identificar cuáles son esas causas críticas de este problema en estos niños de San Juan del Lurigancho. Entonces, luego de hacer una investigación, luego de hacer, digamos, los primeros sondeos, los primeros hallazgos, de tener los primeros hallazgos respecto a este problema, es que con el equipo hacemos una lluvia de ideas. En el transcurso de nuestro curso, de este periodo académico, vamos a tener que recurrir a expertos, y no solo a expertos, sino también a las personas que están sufriendo el problema. Lógicamente, si es que seguimos el ejemplo de niños que tienen anemia, con quienes vamos a conversar son con los padres, no con los niños propiamente, ¿no? Esto ya por un criterio lógico y racional es que tenemos que saber elegir a qué personas vamos a entrevistar. Clasificamos las causas. El paso 2. Eliminamos las causas que no sean críticas, porque hemos hecho una lluvia de ideas, ¿no? Eliminamos las que no sean críticas o trasciendan en el ámbito del problema. Vamos depurando la lista. Eliminamos los que no se consideren críticos, los que no se encuentren directamente relacionados con el tema y los cuales no sea posible ejercer control directo. Porque recordemos, si queremos solucionar un problema, tiene que ser un problema en donde nosotros podamos tener control y podamos solucionar desde las causas. Paso 3. Identificar las relaciones existentes entre las causas directamente relacionadas con el problema. Aquí básicamente encontramos las relaciones de causalidad y vamos clasificando según el nivel de importancia o de relación que tengan con el problema central. Y paso 4, armamos el árbol de causas o la parte de abajo, vamos a decir la parte de las raíces del árbol. Por eso es que gráficamente se ve así. Aquí encontramos, voy a colocar el puntero, aquí encontramos el problema central planteado. Ya a estas alturas ustedes deberían tener el problema central planteado. Acto seguido, luego de hacer la lluvia de ideas de causas y depurar la lista,
vamos clasificando las causas que estén más cercanas o que sean de mayor relevancia o de impacto al problema central, y cada una de estas causas son generadas por otras causas. Por ello es que es importante que en equipo se haga una adecuada clasificación. ¿Cómo es que podríamos leer esto, por ejemplo? Aquí podemos leer que el problema central es causado principalmente por tres causas directas, la uno, la 2 y la 3. Y pueden haber más inclusive. Y la causa directa es generada a raíz de dos causas, esta indirecta uno y esta indirecta 2. Y la indirecta uno también es generada por otras dos causas, por esta y por esta, la 1.1 y la 1.2. De igual manera podemos leer las otras. Básicamente les explico esto para que entiendan cómo es que vamos a interpretar lo que ustedes coloquen en sus árboles de problema. Ahora vamos a armar la parte de arriba del árbol. El tronco ustedes lo tienen una vez que definen el problema central, porque el problema central vendría a ser el tronco. Ya tienen la parte de las raíces, las causas. Ahora vamos a ver las plantas que vienen a ser los efectos, la parte de arriba del árbol. Tenemos el problema central. Y aquí tenemos unos efectos directos que vienen a ser las consecuencias inmediatas que se generan a raíz de la existencia de este problema. Y después de estos efectos, también hay otras consecuencias que conllevan estos efectos, o estas consecuencias directas, que se tienen que ir colocando acá. Y en muchos casos, no en todos, pero en muchos casos, hay un efecto final. Si es que estamos hablando de temas de salud, el efecto final podría ser, por ejemplo, la muerte, el fallecimiento de una persona que está teniendo un problema de salud muy grave, ¿no? Entre otras cosas más. Va a depender mucho del análisis que ustedes realicen. De igual manera, se siguen los pasos de hacer una lluvia de ideas para saber cuáles son las consecuencias em, directas e indirectas que pueden tener y las clasifican para llegar a armar la parte de arriba del árbol de problemas. Y siendo así, tendríamos, por ejemplo, un diagrama similar a este, donde el tronco viene a ser el problema central, las causas vienen a ser las raíces, cada causa tiene, lógicamente, sus propias causas por haber sido generadas, y arriba están los efectos o las consecuencias, que parten de los efectos o consecuencias directas, y luego las que siguen sucediendo por no solucionarse el problema. Aquí hay un ejemplo bastante sencillo que permite entender, por ejemplo, un problema de frecuentes accidentes de omnibuses. En realidad el problema debería estar más específico, tendría que tener un nivel de especificidad un poco mayor. Pero es un ejemplo bastante básico y fácil de entender, entonces lo vamos a dejar tal como lo vemos. Frecuente accidentes de omnibuses. Esto podemos encontrarlo en diferentes lugares, inclusive en Lima, en Chosica, con esta empresa de buses que se ganó ese prestigio, lamentablemente, de ser el Chosicano, de ser la empresa de buses o de coasters con más accidentes que se ha visto históricamente. Y bueno, ¿cómo podemos interpretar o cómo podemos leer esto? Que este problema central de frecuentes accidentes de omnibuses es generado básicamente por tres causas principales. Los conductores son imprudentes, los vehículos están en malas condiciones y las calles están en mal estado. Si es que me pongo a investigar y saber un poco más por qué los vehículos, por ejemplo, están en malas condiciones, voy a encontrar que esta causa se da porque tienen vehículos obsoletos y porque hay un deficiente estado de mantenimiento sobre los vehículos que están usando. De igual manera, podría seguir desarrollando el por qué los conductores son imprudentes o por qué las calles están en mal estado. Y viendo la parte de arriba, podemos encontrar que tiene dos consecuencias directas. Los pasajeros pueden resultar heridos o muertos y los pasajeros llegan tarde a sus destinos. Y el efecto final, o el efecto general, sería que en el transcurso del tiempo, esta empresa de omnibuses genera una pérdida de confianza en la empresa de transporte por parte de los clientes o de sus usuarios. Entonces, este es un ejemplo bastante básico. Ahora vamos a conocer un árbol de objetivos y al final vamos a ver un ejemplo un poco más completo
para que podamos entenderlo de un árbol de problemas con un árbol de objetivos. El árbol de objetivos viene a ser la situación deseada a la que queremos apuntar solucionando el problema, que lo hemos plasmado en el árbol de problemas. Entonces, el árbol de problemas viene a ser la realidad negativa y el árbol de objetivos viene a ser la realidad deseada, a la que estamos justamente apuntando. Entonces, el árbol de objetivo es una técnica que nos ayuda a describir la situación que podría existir después de solucionar el problema que hemos identificado. Aquí nos ayuda a identificar también las relaciones que hay entre las ramas, las raíces, perdón, las raíces que en este caso en vez de llamarse causas, se llaman medios, y también nos ayuda a entender las, digamos, lo que florece del árbol, ¿no? Las plantas que en vez de llamarse efectos, se llaman fines o finalidades. Entonces, en este diagrama, en este árbol de objetivos, vamos a poder entender e interpretar a dónde estamos apuntando. Recordemos que las condiciones del árbol de problemas están puestas en, en forma negativa. Entonces, tenemos que convertirlas a una situación deseada positiva y básicamente que sea realizable. Las relaciones que se dan de medios a fines o finalidades establecidas tienen que estar adecuadamente plasmadas y muchas veces, déjenme decirles, que tienen la misma distribución que se coloca en el árbol de problemas. Es decir, la misma cantidad de raíces que colocamos como causas vienen a ser la misma cantidad de raíces que se colocan como medios. Y en las plantas o lo que florece del árbol, la misma cantidad de plantas, vamos a decirlo así, que vienen a ser los efectos en el árbol de problemas, muchas veces es la misma cantidad de plantas que florecen en el árbol de objetivos. Hablamos de cantidad, ojo. No siempre es así porque podríamos eliminar algunos. Por eso es que en este punto, tercero que dice, si es necesario modificar las formulaciones, hagámosla. Si es necesario agregar nuevos objetivos, podemos hacerlo. Y si es necesario también eliminar objetivos que no sean efectivos, podemos hacerlo. Entonces, los pasos para poder hacer el árbol de objetivos son muy similares y hasta resulta mucho más fácil poder armar el árbol de objetivos una vez que tenemos el árbol de problemas. Por eso es que arrancamos por el árbol de problemas. Entonces, definimos el propósito o objetivo general que viene a ser el problema central convertido en el propósito central o propósito general. Luego, convertimos las causas del árbol de problemas en medios. Luego, convertimos los efectos del árbol de problemas en finalidades, en fines. Y finalmente, unimos todo y ya tenemos nuestro árbol de objetivos. Entonces, convertimos el problema central en el propósito central. El propósito es la razón concreta por la que se ejecuta el proyecto y que responde a una solución que estamos colocando para el problema que hemos identificado. Algunas sugerencias. Tenemos que empezar nuestro propósito u objetivo con un verbo infinitivo. Recordemos que el verbo infinitivo son aquellos verbos que terminan en ar, ir, ¿no? El propósito debe ser uno solo, debe especificarse el cambio que se va a lograr con el proyecto. Algunas recomendaciones de algunos verbos que podemos utilizar: apoyar, ayudar, brindar, colaborar, contribuir, desarrollar, disminuir, etc. Paso 2. Convertimos las causas en medios. Revisamos cuáles son las causas que estamos colocando en el árbol de problemas y los transformamos. Los pasamos de describir una situación negativa a la situación deseada, positiva. Mantenemos la congruencia, de hecho, para que pueda formularse cada una de ellas. Paso 3. Convertimos ahora los efectos del árbol de problemas en fines del árbol de objetivos. Si es que tenemos aquí el árbol de problemas con el problema central y sus efectos, vamos a convertirlos en los fines o las finalidades aquí. Y de hecho tenemos que mantener la coherencia y la jerarquía también de cada uno de estos. Si es que aquí tengo efectos directos o consecuencias directas, entonces aquí voy a tener las finalidades directas. ¿De acuerdo?
Y el paso 4, el último, que viene a ser armar, juntar todo y tendría el árbol de objetivos. ¿Se dan cuenta que es muy similar al árbol de problemas? Es más, este gráfico en particular es el mismo que les he presentado en el árbol de problemas. La diferencia está en que el árbol de objetivos muestra el escenario deseado positivo y al que estamos apuntando a lograr. Y aquí están los términos que estamos utilizando en el árbol de objetivos, a diferencia del árbol de problemas. Aquí son medios, aquí son finalidades, en el árbol de problemas son causas y efectos. En el árbol de objetivos este se llama propósito central u objetivo central. En el árbol de problemas esto se llama problema central. Y este es el ejemplo al que quería llegar básicamente para ir cerrando ya esta sesión. Y aquí tenemos un árbol de problemas y un árbol de objetivos. Vamos a leer y a entender primero el árbol de problemas y luego rápidamente vamos a construir o vamos a acompañar la lectura de cómo se construyó este árbol de objetivos. En este caso, es un árbol de problemas que hace referencia a un tema de salud y bienestar en un distrito de Santa Ana. Y el problema central se llama baja cobertura de atención primaria urbana y rural en Santa Ana. Este se da a raíz de tres causas principales. Hay una inadecuada infraestructura y equipamiento, hay inadecuados recursos humanos y hay una deficiente gestión municipal y sectorial. Esta causa de inadecuada infraestructura y equipamiento se da por dos principales motivos. Hay una insuficiente infraestructura y equipamiento y hay un deficiente uso de los recursos. Esta otra que dice inadecuados recursos humanos se da por dos causas. Por una insuficiente e inadecuada asignación de personal y porque hay bajos sueldos e incentivos. Por eso es que tenemos inadecuados recursos humanos. Y aquí hay una deficiente gestión municipal y sectorial, que esto se da por una inadecuada programación para atención primaria. Entonces, aquí entendemos cuáles son las causas de este problema. Ahora veamos sus efectos. Como efectos directos tenemos un aumento de mortalidad, un aumento de morbilidad y una disminución por parte de la gente en adherirse a los programas de salud que se ofrecen en Santa Ana. Y a su vez, esto genera otras cosas. Esta, por ejemplo, del aumento de la mortalidad, genera una pérdida de años de vida saludable. Y a su vez disminuye la expectativa de vida en la gente. El aumento de la morbilidad provoca que haya un aumento del ausentismo laboral. La gente no va a trabajar. Y esto hace que haya una pérdida en procesos de producción de las empresas que están ahí. Y esto a su vez hace que haya un aumento de gastos familiares y de empresas por hacer que tengan que recuperarse o gente que no va a producir, ¿no? Tienen que aumentar gastos contratando otras personas o viendo algunas otras alternativas de solución. Entonces, aquí encontramos que se están generando estas consecuencias, pero además, estas dos hacen que haya otra consecuencia más por acá, que haya un aumento de ausentismo educativo, no van a clases. La gente de Santa Ana no va a clases. Por ende, hay una pérdida de tiempo para capacitarse y educarse. Y por ende, disminuye la capacidad de competitividad de la gente en esta zona de Santa Ana. Y respecto a la disminución de adhesión de programas de salud, esto hace que haya una discontinuidad de programas de salud, porque no se adhieren. Entonces, ¿para qué continuar programas de salud si la gente no se adhiere a estos programas? Esto conlleva a que haya una pérdida de credibilidad en la red asistencial local y esto disminuye la sustentabilidad de la red asistencial local. Aquí no hay un efecto general o un efecto final. Aquí, por ejemplo, se está simplemente plasmando cuáles son los efectos directos e indirectos a raíz de la existencia de este problema. Entonces, para construir el árbol de objetivos, sencillamente veo aquí baja cobertura de atención primaria, urbana y rural en Santa Ana. ¿Qué cosa yo voy a apuntar como propósito central? Que haya una alta cobertura de atención primaria, urbana y rural en Santa Ana. Miren, la palabra baja cambió por alta. Vamos a construir los medios. Aquí dice inadecuada infraestructura y equipamiento. Yo voy a apuntar a que haya una adecuada infraestructura y equipamiento. Insuficiente infraestructura y equipamiento. Bueno, entonces voy
a ampliar un verbo infinitivo, la infraestructura y el equipamiento para lograr este medio, este otro medio. Y aquí dice deficiente uso de los recursos. Lo que voy a hacer aquí es normalizar el uso de los recursos que tengo. Con estos dos voy a lograr una adecuada infraestructura y equipamiento. Vamos con esta de acá. Inadecuados recursos humanos. Yo voy a apuntar a tener adecuados recursos humanos. Aquí dice insuficiente e inadecuada asignación del personal. Para lograr esto, yo voy a apuntar a tener suficiente y adecuada asignación personal. Y ante el escenario de aquí de esta causa de que hay bajos sueldos e incentivos, verbo infinitivo, voy a buscar aumentar los sueldos e incentivos. Estos dos hacen que haya este medio de adecuados recursos humanos. Y aquí tengo deficiente gestión municipal y sectorial. Entonces voy a buscar tener una eficiente gestión municipal y sectorial. Esto se da a causa de esto, que es una inadecuada programación para atención primaria. Entonces voy a apuntar a tener una adecuada programación para atención primaria. Y ya hice la parte de abajo. Ahora vamos a la parte de arriba. Aumento de morbilidad. Voy a buscar disminuir, verbo infinitivo, la mortalidad. Pérdida de años de vida, más años de vida. Disminuye expectativa de vida, aumentar expectativa de vida. Aumento de morbilidad, disminuir movilidad. Eso es a lo que voy a apuntar. Esa es la finalidad de mis proyectos o al escenario al que yo voy a apuntar. El ausentismo, el aumento del ausentismo laboral, menor ausentismo laboral. Pérdida en procesos de producción, menores pérdidas de procesos de producción. Aumento de gastos familiares y empresas, disminuir gastos familiares y empresas. El aumento del ausentismo educativo, pues habrá menor ausentismo educativo. Pérdida de tiempo para capacitación y educación. Voy a aumentar el tiempo para capacitación y educación. Disminuye capacidad de competitividad. Voy a aumentar capacidad de competitividad. Disminución en la adhesión de programas de salud. Habrá mayor adhesión a programas de salud. Discontinuidad en programas de salud. Habrá continuidad. Pérdida de credibilidad en red asistencial. Voy a ganar credibilidad de la red asistencial local. Disminuye la sustentabilidad de la red asistencial local. Voy a buscar aumentar la sustentabilidad de la red asistencial local. De esta manera es que ya construí el árbol de problemas y la forma en cómo nosotros podemos construir un árbol de problemas una vez que hayamos hecho y bien el árbol de objetivos. Quiero que vean y se percaten en esta desde el problema central hacia abajo. Aquí no van a encontrar términos de falta de, no tiene, no existe, no hay. No, aquí se está planteando las causas con otras palabras. No estoy colocando términos de ausencia, sino básicamente términos que me ayudan a medir o que son coherentes a una magnitud, ¿no? O que nos dan a entender justamente que hay algo que está mal, una realidad negativa. Insuficiente, inadecuada, deficiente, inadecuados, ¿no? Deficiente, bajos sueldos. Estas cosas son las que debo de considerar para poder hacer el árbol de problemas. Y después el árbol de objetivos. Conclusiones. Es clave conseguir información verídica relacionada a la problemática. Hay que conocer a fondo lo que sucede en torno al problema central, porque esto nos brindará muchas alternativas de ideas de negocios. Y cuanto más acceso tengamos a la población afectada, mejor, porque vamos a tener más información de la población afectada. Aquí vamos a tener que recurrir a nuestra red de contactos para poder entrevistar a las personas que están sufriendo un problema, dolor o frustración o tienen una necesidad que cubrir. Anuncios y recordatorios, recuerden que cada semana hay que cumplir con las actividades que están puestas en este espacio. Hay un video para ver y comentar. Hay un caso, básicamente, que leer. Y finalmente tenemos las evaluaciones semanales a través de 10 preguntas que están colocadas también en este espacio. Muchísimas gracias por su atención. Nos vemos en la próxima sesión.